feliz día del libro a todos. Y vamos a hablar de tres cositas aquí que todas tienen que ver con el libro. Las primeras vamos a hablar de las historias, luego vamos a hablar del libro en sí mismo, de por qué existe el libro y para qué está, y de los formatos transmedia, de por qué lo mismo que contamos en los libros lo podemos contar luego en televisión, en radio, en internet, en un hilo de Twitter, en lo que queráis. Lo importante que es leer y escribir para poder manejarse con los demás, comunicarse, que es fundamental. Si no nos comunicamos estamos todos como un poquito más solos. Y luego hablaremos del poder de las palabras. Entonces, empezamos por las historias. ¿Y para qué sirven las historias? Os estaréis preguntando. Pues bueno, vamos a preguntar un poquito. Las historias, ¿quién cree que sirven? Para entretenerse, para divertirse, para pasarlo bien, para pasar el rato, para reírse, para tener acción, sentir acción o sentir miedo, lo que sea. Vale, bastante. Los deditos de sexto los veo un poquito más tímidos. ¿Quién piensa que las historias sirven para transmitir conocimientos? Para que me cuenten cosas, para yo enterarme, para qué pasó, para los rumores, el cotilleo. ¿Para qué sirven las historias? ¿Sirven también para eso? ¿Para aprender? ¿Sí? ¿Y quién piensa que las historias sirven para aburrirse? Para esto no me interesa, esto no tiene nada que ver conmigo, estas son cosas de mayores, esto no pertenece ni me interesa, ni me gusta, ni nada. ¿Quién piensa que las historias sirven para eso? Pues también, veo que no os atrevéis, sois muy correctos todos. Pero las historias también pueden pasarnos a nuestro lado y decir esto me está aburriendo, esto no conecto con ello, porque cada uno tiene unos intereses o estáis en un grupo de edad distinto. Normalmente atendemos mejor a las historias que nos sirven para algo o que conectan con nuestra comunidad, con aquello que nos gusta, con lo que es nuestro mundo. Vivimos en distintos mundos, hay distintas realidades. Entonces, pues a vosotros habrá muchas historias que digáis esto no me interesa absolutamente nada. Y eso está bien también. Ya llegará un momento en que a lo mejor sí os interese. Existen historias para todos los gustos y lo importante es conectar, encontrar libros e historias con los que conectamos, con los que nos sintamos bien, que digas, esta persona me entiende, esta persona está en el mismo mundo, en la misma realidad que yo, ¿no? Entonces así es como disfrutamos. Cuando las historias no tienen nada que ver con nosotros nos aburrimos. Entonces, ¿cómo nacieron las historias? Os estaréis preguntando, porque para entender las cosas pues hay que ir un poquito al principio. Las historias, cuando la gente tenía que sobrevivir en la prehistoria, en los primeros grupos de personas, pues servían sobre todo para transmitir conocimientos. ¿Qué pasa con los animales? Mira, yo tengo en casa un gato que se llama Tronco. Entonces, cuando Tronco se sube a la mesa, yo le digo, Tronco, fuera, sape, largo de aquí. Y entonces el gato se baja, sape es como se dice mucho, o sea, se decía antiguamente. Ahora no hay otra forma de decirlo, quita, aparta. Entonces, Tronco se sube, yo le regaño, Tronco se baja. ¿Qué pasa? Que la siguiente vez que tenga que subirse a la mesa dice no, porque me van a pegar un grito, me dan el rabito y me tengo que bajar. ¿Qué pasa si compro o adopto otro gato? Normalmente adopto otro gato, una gatita que se llama Leña. Viene Leña, llega a casa y lo primero que hace Leña es subirse a la mesa. Y entonces otra vez Leña a gritar, fuera, quítate. Leña no ha podido aprender, porque Tronco lo está viendo, pero no ha sabido cómo contarle a Leña que no se tiene que subir en la mesa. Tronco se ha subido, ha recibido los gritos, se ha dado contra la pared, ha dicho ¡buah! Y luego Leña repite los mismos errores que Tronco. Bueno, pues eso es lo que nosotros aprendimos a hablar entre nosotros para que eso no nos pasara. O sea, fulanito pasa por al lado del acantilado, cuidado, que fue por al lado del acantilado y se cayó por el acantilado. Y se partió una pierna, un brazo, lo que sea. O se subió a ese árbol que era viejo y se cayó de la rama porque se partió. No te subas a los árboles viejos. Entonces, para aprender en cabeza ajena es en lo que están las historias. Y siempre va a haber historias que a lo mejor los de vuestro entorno no se entienden. Es que nadie me entiende, estoy solo, lo que me pasa a mí no le pasa a nadie, pero lees la historia adecuada y dices, vale, no les pasa a los de alrededor, pero a esta persona le pasó algo muy parecido a lo que me pasó a mí. Y entonces te sientes acompañado, aprendes cosas, te sientes bien, te quitan el miedo. Las historias sirven para quitarnos mucho el miedo y para ayudarnos a estar más acompañados. Entonces,
¿Qué pasaba en la antigüedad con las historias? Pues que la gente se reunía con los que tenían cerca, se reunían con los de la familia, con los vecinos, con los amigos, con los colegas, con los de la tribu. Se ponían todos alrededor del fuego, se contaban las cosas, pero ¿qué pasa? Pues que no podías ni comunicarte con los que estaban lejos, ni comunicarte con los que se habían muerto, ni comunicarte con gente que no estuviera en tu propia tribu. ¿Y qué va pasando a medida que esos contadores de historias se van muriendo o que las historias van rodando como las piedras y se van cambiando de forma y se van deformando con el tiempo? ¿Conocéis una cosa que se llama el teléfono roto? ¿Sabéis cómo funciona, no? ¿No? Bueno, pues para los que no sepáis cómo funciona, vamos a hacer un pequeño ejercicio, un experimento, lo voy a llamar yo, con 4 personitas nada más. Edu y vosotros 3, y Edu le va a contar a la persona que tiene a su izquierda esta frase primera que hay aquí, sin que lo oigan los demás. Y vamos a ver qué es lo que, después de 3 pasos solo, en lo que se ha convertido la frase, que en el otro grupo que hemos tenido antes ha sido una locura verdadera, porque ha salido una cosa que no tenía nada que ver. Entonces, Edu, lee la frase, cuéntasela a tu compañera de la izquierda, sin que nadie más la oiga. Venga, en secreto. No se oiga. Venga, ya hemos pasado al siguiente nivel. Venga, siguiente nivel. Así vamos a observar qué es lo que pasa con las historias, qué es lo que saldrá. Y ahora nos va a contar Mérida, porque creo que es Mérida, qué es lo que ha llegado hasta aquí. El lenguaje No pasa nada, lo que te acuerdes. En la literatura oral funciona así, lo que te acuerdes. el lenguaje es una manera. Bueno, pues invéntatelo, que es lo que hace algo así. Una manera de escuchar. Cuando no te acuerdas te lo inventas. Entonces es lo que pasa, que las historias mitad era lo que recordabas y mitad lo que te inventabas. Entonces al final las historias sirven para Escuchar. Las historias sirven para escuchar. Esa es la frase que nos ha quedado. ¿Qué es lo que pone la frase, Edu? El lenguaje es una herramienta cultural que nos permite transmitir. Es que no sé si se pone aquí. Transmitir. Conocimientos entre generaciones. De eso a las historias nos permiten escuchar. Bueno, si os fijáis, la frase en sí no tiene nada que ver, pero el fondo sí que tiene algo que ver. Sí que tiene algo que ver. La forma ha cambiado, pero lo de dentro sigue siendo parecido. O sea, la verdad esencial se ha quedado. Las historias son como estas bolsitas que tengo aquí. Se componen de 3 partes. Lo que es la parte de fuera de la bolsita, que va cambiando, la tela va cambiando. Yo tengo bolsitas de muchos colores, que tienen distintas telas. Si os fijáis, tengo bolsitas como de muchos distintos materiales y colores. La parte de dentro es la misma. La parte de dentro son los conocimientos. ¿Y sabéis cómo se unen esos conocimientos? Con un pegamento que son las emociones. Entonces, si cogemos una historia, cogemos los conocimientos, los pegamos bien con emociones y los envolvemos en una bolsita que cambia según la época, que cambia según el país, que cambia según el medio de comunicación, porque no es lo mismo contar una historia en un videojuego que si eres youtuber hacer un streaming, que si estás haciendo un post en Facebook, que si estás haciendo una serie de televisión. El envoltorio cambia. Las historias, en el fondo, son universales. Y entonces, en algunos países, dicen que hay una cosa que hay que hacer, que es pelar la historia. Las historias tienen capas como Shrek. Entonces tú coges, le vas pelando y te quedas con lo que hay en el fondo, que eso es lo que a ti te sirve. Y una vez que has aprendido a hacer eso, le puedes poner luego todos los vestidos y todas las cáscaras y todas las capas y todas las bolsitas que quieras, porque ya has aprendido a hacer ese ejercicio. Y entonces, pues, una vez que has aprendido a contar historias, puedes contarlas de la manera que quieras y en el momento que tú quieras, ¿no? Entonces, estas capas de fuera, estas bolsitas de las que hablamos, en literatura se llaman géneros literarios.
que algunos os van a interesar más o menos dependiendo de lo que os pase. Si yo tengo miedo y quiero vencer mis miedos, pues a lo mejor escucho historias de miedo y así se me quita el miedo. O veo como las de Scooby-Doo, que al final descubres que el monstruo pues no es un monstruo, que es una persona siempre. Entonces, pues, o si lo que estoy haciendo es pues que tengo unos amigos y queremos ir de aventura, pues cogemos pues historias donde hay una pandilla, donde se va de aventura y así veo cómo lo hacen otros, ¿no? Me da ideas. Entonces, dependiendo del momento en que estéis y lo que os apetezca, vais a escoger un tipo de historias u otras. ¿Qué nos permiten las historias? Antes os decía que cuando estábamos en la tribu, antes de que se inventara el libro, solo podíamos estar con los que teníamos cerca. Pero una vez que el libro se inventa, tú puedes estar en cualquier país y puedes estar en cualquier época de la historia. Tenemos este libro, por ejemplo, que es La Vuelta al Mundo en 80 días, y entonces ahí no hay límites de países. Tú puedes vivir una aventura en Indonesia, o la puedes vivir en las islas del Pacífico, la puedes vivir con los mayas, la puedes vivir donde quieras, es lo mismo que hace Tintín, los cómics de Tintín. Entonces puedes viajar en lugares y puedes viajar también en el tiempo. Ahora que estáis escribiendo, o sea, ahora que estáis leyendo Asterix, pues Asterix es una forma como de novela histórica. Tú estás hablando del pasado. Antes de que existiera la tele, la radio, internet, la única manera que teníamos de abrir esas ventanas al pasado eran los libros. No tenemos series de televisión del medievo, ni de la época de Cristóbal Colón, ni tenemos series del siglo pasado, del siglo XIX. Lo que tenemos son los libros que se escribieron en aquellas épocas. Y todas las formas de contar tienen su origen en aquella época. Entonces, en novela histórica pues tenemos esto, y tenemos, por ejemplo, este del chico de la flecha, que nos cuenta las historias de un niño que vivió en Roma. Entonces, yo os hablo de novela histórica porque yo he escrito sobre todo novela histórica. Entonces, este, por ejemplo, lo he escrito sobre los celtas, que los galos son celtas, o sea que son unos tipos de celtas. Este lo he escrito del siglo XIX y este lo he escrito de los años 50. O sea que una vez que ya he aprendido las formas de contar, pues puedo ir a cualquier época de la historia o a cualquier país del mundo y adaptar la historia, ¿no? Otro tipo de historias que me gustan mucho, y que esta, por ejemplo, también pertenece a ese género, es la épica. Voy a quitar esto de aquí, que yo creo que me está estorbando. ¡Uy! Si está gritando, ¿qué le pasa? ¿Qué creéis que hay aquí? ¿Una marioneta? Edu, a ti no te lo digo porque tú lo sabes, que tú lo has visto en mi casa. ¿Qué es? ¿Qué puede ser? ¿Está gritando? ¿Qué es? Os lo voy a enseñar, ¿Qué es esto? ¿Quién me lo dice? El puño de Hulk. Muy bien. Los superhéroes. ¿Cómo nacieron los superhéroes? Bueno, cada uno nacería de una manera distinta, para eso está la película. Pero los primeros superhéroes fueron superhéroes de la antigüedad. Los superhéroes nacieron hace miles de años. El género épico es el que se encarga de hablar de los superhéroes. Entonces, los primeros superhéroes que conocemos están en una cosa que se llama mitología. La mitología son colecciones de cuentos de civilizaciones muy antiguas, de pueblos muy antiguos. Entonces tenemos mitologías de distinto tipo, la romana, la griega, la egipcia, la celta, y ahora podemos también leer mitología en este tipo de libros, por ejemplo de Zeus, o este de Thor, que a Thor lo conocéis muy bien, pues casi todos los superhéroes, Diana, que es una amazona, Wonder Woman, o Thor, que lo conocéis muy bien, pues tienen sus raíces en la mitología, que fueron los primeros grandes héroes, ¿no? Ahí siempre se coge pues la historia de David contra Goliat, uno de nosotros que se enfrenta a un monstruo muy grande y que lo puede vencer. Todo es como muy grande, muy espectacular, muy exagerado. Pues así funciona la épica, ¿no? Entonces, os voy a ver si me sabéis decir, mira,
Una cosa muy épica que contaron el otro día fue cuando llegó Galactus a Fortnite. Estaba yo allí y entonces, pues los streamers lo que hacen es hacer un relato épico, porque si no, si tú ves la imagen del monstruo que simplemente aparece, que son un puñado de píxeles, pues eso ni te emociona ni nada. Tiene que haber alguien que cuente la historia y que la haga emocionante. Pues eso mismo pasa, por ejemplo, en esto que os voy a poner, a ver si alguien me sabe decir lo que es. Claro que sí. Pues mira, la diferencia entre ver una pantalla con un montón de muñequitos chiquititos corriendo detrás de una pelota y lo que acabamos de oír es la historia. Es como el locutor ha creado esa tensión y ha creado la historia. Por eso es tan importante saber contar historias. No solo para comunicaros entre nosotros o para el tema de escribir en un examen, sino que os sirve para todo. El que sabe contar historias, sabe contarlas muy bien. Y entonces, esto que habíamos visto del fútbol, de un grupo muy grande de gente en nuestra comunidad que corre a otra tribu y viene y se enfrenta con ella, esto tiene sus raíces literarias en un cuento que se llama La Odisea. Bueno, una colección de cuentos. Y ahí teníamos nuestro Iniesta, que es Aquiles, y teníamos a Ajax, y teníamos a Héctor, que son como los jugadores de fútbol de hoy. Llega un equipo, se planta frente a Troya, intenta saltar las murallas y al final acaba conquistándolo, pues es lo mismo que pasa en el fútbol. Entonces, pues aquí tenemos a Homero, que hizo, contó las historias de los griegos en esta que es la Ilíada, o sea que tenéis versiones de la Ilíada en vuestro grupo de edad adaptadas, y luego esto es la Odisea. La Odisea, que cuenta la historia de Ulises, de cómo Ulises termina en Troya la batalla y vuelve a su casa, que él era rey de Ítaca. Pues esto es el viaje del héroe en el que se fundan muchas de las historias que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, el viaje del héroe, por ejemplo, Harry Potter. Harry Potter es un chico que está perdido como Ulises porque el pobrecillo no tiene a sus padres, vive debajo de una escalera, está hecho polvo y acaba siendo uno de los magos más poderosos del mundo. Bueno, pues eso es el viaje del héroe. El viaje del héroe se puede hacer en solitario, como el de Ulises, o se puede hacer en grupo. Uno de los precedentes del grupo más chulo que tenemos en el medievo es el rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda. Y ahí viajan los héroes, viajan los caballeros en busca del Santo Grial y se mejoran durante el viaje, porque lo importante del viaje es que te mejora, que te transforma, que acabas siendo una persona diferente de la que eras cuando saliste. Ese tipo de idea de ya no soy el mismo cuando vuelvo, la tenemos también en el Hobbit. El Hobbit vivía tan tranquilo en su casa, desayunando, comiendo, volviendo a desayunar, volviendo a comer, merendando, cenando 2 veces, y de repente le pegan una patada, llega Gandalf, lo saca de su casa, le pone un grupito de enanos y van todos en grupo a vencer al dragón. Bueno, pues eso es el viaje del héroe con un grupo. Y ese viaje de héroe en grupo, pues lo tenemos también, por ejemplo, en Memorias de Idún, de Laura Gallego, que son una pandilla de amigos que tienen cada uno los poderes y tal, y volvemos otra vez a los superhéroes. ¿Qué son los superhéroes? ¿Qué son los Vengadores? ¿Qué es la Liga de la Justicia? Pues un grupo de amigos que se enfrentan al mal con mayúsculas. Y entonces, pues por eso, ahora que estamos en esta edad vuestra, que los amigos son tan importantes, para vosotros las historias de superhéroes son tan importantes. Pero si os fijáis, estamos hablando todo el tiempo de las mismas historias que se están transformando y que están cambiando y que son las mismas en el fondo. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos aprender a saber cómo construir estas historias y a entender estas historias? Cuando queremos aprender a contar y ser buenos contadores,
que ser bueno que aprender a contar te sirve para todo en la vida, te sirve para hacer amigos, te sirve para conocer chicas, para conocer chicos, te sirve luego a la hora de hacer un examen bien, a la hora de hacer de conseguir un trabajo, de hacer una presentación como la que yo os hago, de capturar vuestra atención que está tan dispersa. Para todo eso te sirve aprender a contar. ¿Qué pasa que si tú estás todo el rato pues viendo películas o viendo videojuegos donde te lo cuentan todo y te hacen todo el trabajo? Tu cerebro no aprende cómo se cuenta. Tu cerebro está todo el rato bombardeado, pum, 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 por la música, por los fuegos artificiales, por los efectos especiales, y no está aprendiendo a contar. ¿Cómo aprende uno a contar? ¿Con qué? Con los libros. Con los libros aprende uno a contar, porque ahí tú estás relajado y la relación es un diálogo. Dicen los escritores que en las historias el escritor pone la mitad de la historia y el lector pone la otra mitad de la historia. O sea que tú, sin darte cuenta, estás aprendiendo a contar también. Estás aprendiendo cómo se cuenta. Y una vez que sabes contar, lo puedes aplicar a todo. Te sirve para todo. Otra cosa que es el contrario de la lectura, escribir. ¿Para qué sirve escribir? Escribir sirve para comunicarnos, pero también sirve para ordenar nuestra cabeza. Porque en nuestra cabeza muchas cosas las sabemos, pero no sabemos cómo organizarlas, cómo meterlas en los cajoncitos, para qué sirve cada cosa, qué es lo importante y qué es no lo importante. Establecer como castillitos donde vamos poniendo unos conocimientos encima de otros. Pues al escribir, tu cabeza también se ordena, te ayuda a pensar. ¿Habéis visto estos vídeos de Marie Kondo de que vamos a ordenar? ¿Alguien los conoce? ¿De cómo ordenamos? Bueno, pues te enseñan a sacarlo todo y a doblarlo y a meterlo en cajoncitos. Bueno, pues escribir es el mismo proceso. Tú vas ordenando las cosas. Eso te ayuda también a pensar. Porque las palabras, en realidad, cada una se asocia a una cosa o a muchas cosas. Las palabras tienen poder, porque son como esos juegos donde tú tienes una cosa de tela y le lanzas cosas y se van pegando. Se van pegando y entonces se les pegan cosas. Una palabra como ballena, por ejemplo, que es una palabra muy grande que tiene mucho poder. Cuando pensamos en ballena, ¿en qué pensamos? Pues pensamos en la ballena, pero pensamos en otras muchas cosas que vienen alrededor. Pensamos en el mar, en el olor del mar, en el barco, en el peligro, en los cantos de la ballena. Nos viene como todo un mundo que viene con la ballena. Cuando pensamos en la palabra isla, que es una palabra también como muy poderosa, pensamos en el verano, pensamos en el sol, pensamos en las vacaciones, en la pandilla de amigos. Ya vienen un montón de recuerdos, vienen sonidos, vienen olores, viene de todo, viene un mundo entero con esa palabra. Por eso decimos que las palabras tienen poder. Y entonces quería yo llegar a un punto que yo creo que esto sí que os va a interesar mucho, que es el tema de las palabrotas. ¿Las palabrotas se deben usar o no se deben usar? No, pues eso está equivocado. Las palabrotas tienen su función. Las palabrotas están en un cajoncito muy especial, que es el cajoncito del último recurso. Cuando ya no puedo más, cuando me pasa algo muy grave, porque las palabras nos liberan. Entonces la palabrota sirve para liberar la tensión, pero hay que guardarla para el momento adecuado. Porque si tú usas la palabrota muchas veces en un contexto muy tonto, como por ejemplo, se me perdió la espadita digital en el juego, pues eso, ya gastas la palabrota y cuando te hace falta, de verdad, porque te has pegado una patada contra la cama o te has quemado con una cerilla, la palabrota ya está gastada, ya no te sirve. Y entonces tienes que usar el mega, el super, ay, me duele, me duele muchísimo, 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 super mega todo. Y claro, ya no te sirve la palabrota, te tienes que inventar un montón de cosas. Entonces, lo importante es que cada cajoncito se use en el momento adecuado. Y bueno, pues, estamos llegando al final y solo me queda deciros que bolsitas de estas, que están llenas de posibles palabras y que vosotros las vais a desenterrar como si fuera un tesoro. Yo os voy a dar una bolsita a cada uno y las vais, como en este libro de Stevenson, de la Isla del Tesoro, las vais a desenterrar vosotros de esta pizarra negra que tienen y vais a poner
en cada una palabra que os resulte poderosa. Y o bien la podéis guardar, o bien la podéis regalar a alguien que queráis, o bien la podéis intercambiar con otros compañeros y hacer una historia con las palabras intercambiadas. Las bolsitas tienen distintos colores, os las va a repartir uno de vuestros profes, y entonces ya espero que podáis tenerlas y que recordéis con cariño el día del libro.